Seguimos en Palabra de Campo. Vamos a hablar de la carne, de la hacienda y de la carne, de una y otra punta de la cadena. Lo vamos a hacer con Miguel Schiaretti, que es el titular de SICRA, la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne de la República Argentina. Miguel, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho, Miguel. Gracias por atendernos. Un gusto. Estaba revisando el último informe que elaboraron ustedes desde la Cámara y también comparando un poco con los datos del INDEC, ¿no? Con la baja de la inflación que viene afortunadamente siendo pronunciada, normalizando un poco ese indicador. Y la pregunta, Miguel, es ¿qué impacto ha tenido esto en las carnicerías? ¿Se ve hay una baja de precio? ¿Aumenta menos la carne? ¿Cuál es el panorama? No, hay ofertas de algunos cortes. No hay una baja generalizada en todas las carnicerías. Depende de los barrios, sobre todo. Hay barrios donde si no haces alguna oferta es imposible vender, y hay lugares donde se sigue vendiendo de manera más o menos normal, sobre todo porque no hay aumentos de precio. Claro, claro. Y entonces aquel que tiene un poder adquisitivo más o menos normal, camina ahí la situación. Claro. Pero está muy difícil vender, realmente está muy difícil vender, a pesar de que los aumentos del mes pasado, por ejemplo, fueron la mitad del 4.2%. Claro, porque la carne está subiendo menos que la inflación. Por el segundo mes consecutivo sube la mitad de lo que subió la inflación. Y esos aumentos no tienen que ver precisamente con el aumento del ganado, tienen que ver básicamente con los de costos que tiene toda la cadena. Claro, servicios, por ejemplo. Servicios, electricidad. Claro, que subió mucho. Claro, es mucho lo que la incidencia que tiene el frío, ¿no? El frío, sí, la electricidad y el gas, claro. Cualquiera de los dos. Claro, claro. ¿No hubo subas o sí hubo subas en lo que es la hacienda en pie, Miguel? El mes pasado subió el 5%. Ajá. O sea, que incluso en la góndola eso también... bajó la semana pasada. Ah, ok, se acomodó. Claro. Por eso digo, no hubo aumento. Claro. ¿Se acomoda por qué? Porque la demanda está muy tranquila, digamos, en términos generales. Entiendo lo de barrio por barrio, que aparte es una cuestión que se da específicamente, pero digamos, en términos generales, la plaza está muy tranquila, ¿no? La plaza está muy tranquila y está empezando a salir todo el encierre de corral, que se va a ver, que va a aparecer en mayor cantidad a fines del mes que viene. Sí. Y a partir de ahí, julio, agosto, va a aparecer masivamente todos los animales que ya están encerrados. Ajá. Recordemos que un animal encerrado en un corral está como mínimo 90 días. Claro. Si vos tomás, los animales entraron a partir de abril, la gran mayoría de los animales, abril, mayo, junio, entonces deberían salir a mitad, desde mitad de julio en adelante. Y entonces ahí yo estoy previendo que es posible que si no hay una reactivación económica, sobre todo en el mercado interno, haya baja de precios. Porque con una oferta aumentada si la demanda se mantiene como es hoy, seguramente va a caer el precio. Claro, claro. Con más oferta, lógicamente. Claro. En la calle. Y bueno, sí, no sé, nadie sabe qué va a pasar en términos económicos. Ojalá que la situación mejore, pero los bolsillos siguen flacos y eso lo evidencia el dato siempre de consumo que ustedes relevan. Ese indicador da 44 kilos por habitante por año en el cuatrimestre. Viene cayendo, el mes pasado lo marcamos porque cayó muy fuerte, daban 42 kilos, es decir, había caído de 52 kilos a 42 kilos 400, es decir, había caído 9 kilos 600 en el mes. Es un montón. Ahora el consumo aumentó un poquitito este mes, y entonces para no hacer escándalo, porque parece que uno está intentando
hacer, ¿cómo se llama? Una política de descrédito de la política de este gobierno, lo pusimos en el cuatrimestre. Claro. En realidad, a la gente le está pasando muy mal. El ingreso de los últimos 4 o 5 meses cayó, el consumo cayó casi el 13%, pero no el consumo de carne, el consumo de alimentos. Claro, en general. En general. Donde ahí también entran el pollo, el cerdo, todo. Sí, el pollo, vos fíjate que el pollo este mes pasado creció 1.3%. Mirá, porque es barato. Sí, entonces, y si vos mirás por qué cae el consumo de carne, tenés que hacer la cuenta de que con el precio de 1 kilo de carne, 6, 7 mil pesos, sí, no importa el corte, sí. Vos te estás pudiendo comprar por lo menos 3 kilos de pollo, cuando no 3,5 kilos de pollo entero. Claro. Y estás pudiendo comprar más de 2 kilos de cerdo. Sí. Entonces, cuando la decisión pasa por el bolsillo en estas épocas, un bolsillo flaco decide por otro tipo de carne. Sí, totalmente. ¿Cómo ves el escenario? Vos ya me marcaste un primer mojón, que es una posible baja de precios para después de julio, digamos. El segundo semestre en general va a tener ese parámetro como indicador básico, una baja de precios, ¿o cómo lo ves? No, bueno, yo digo esto sí, las condiciones macroeconómicas se mantienen iguales. Claro. Teóricamente, sí, los trabajadores registrados, los que tienen convenios salariales, han empezado a recuperar lentamente el poder adquisitivo, porque al bajar la inflación, ya han tenido aumentos de salarios, claro, y seguirán discutiendo salarios. Entonces, el poder adquisitivo de ese grupo de trabajadores va a tener una recomposición salarial que le va a permitir ir achicando esa pérdida de consumo. Claro. Por otro lado, si bien no es lo ideal, toda la masa salarial de los jubilados va a empezar a tener pequeños aumentos, pero va a empezar a tener aumentos. Y si la inflación sigue cayendo, seguramente también va a haber una recuperación del salario. Porque si el mes pasado tuvieron 8% de aumento y la inflación fue del 4%, hay una pequeña recuperación del salario. Claro. Miguel, gracias por atendernos, Un abrazo, como siempre. Un abrazo, bien. Cuídate mucho. Miguel Schiaretti, el presidente de SICRA, la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne en la Argentina. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.